Buenas tardes, bendecidos en Victoria. Buenas Muy tardes. buen día miércoles. ¿Qué tal, pastora? ¿Cómo andas? Muy bien, buenas Muy tardes. bien, buenas Bendecida. tardes. Bendecido para toda la familia MAPI, para todos los amigos y amigas del Facebook y de YouTube, de nuestros canales, de nuestro canal de YouTube y de nuestra página de Facebook. Le damos la bienvenida en esta tarde, en este miércoles, con ganas, con expectativas, con mucha fe y mucha confianza en este día de saber que hay cosas buenas que Dios ha preparado para compartir en familia. Así que para toda la familia MAPI, para toda la familia de Facebook, nos preparamos para algo especial en esta tarde, ¿no, pastora? Amén. Nos preparamos para recibir la palabra como todos los miércoles y los domingos también a las 18 horas. Así que los invitamos a todos a que puedan compartir también, los que están ahora viéndonos en vivo, que puedan compartir para que también todos sus contactos nos puedan estar viendo Así en vivo. es. Y también les recordamos que en el canal de YouTube estamos subiendo todos los videos que venimos haciendo, los 2 por semana, que es Ministerio MAPE. También en Instagram, MAPE_Argentina, ahí van a ver todos los videos que están. Y la verdad que estamos sorprendidos, ¿no? Por todas las vistas que tuvieron los últimos videos que estuvimos armando y haciendo. Las ministraciones tienen muy buen alcance, así que estamos muy agradecidos a Dios y muy contentos por eso. Exactamente. Bueno, le damos gracias a Dios por sus vidas, gracias por poder compartir en esta tarde y por permitirnos entrar en su hogar. Bueno, los miércoles hemos cambiado la modalidad un poquito para poder reflexionar, mirar algunos versículos y poder ver a través de la palabra algunos conceptos, algunos principios de nuestra fe. En este caso hoy tenemos algo que está referido a los comienzos de la iglesia. Y bueno, son días importantes, son días diferentes, para algunos más difíciles, para otros no tanto, pero son días verdaderamente que no se olvidarán, días verdaderamente que marcarán nuestra vida, la vida de la humanidad. Habrá un antes y un después de todo esto que estamos viviendo. Y si bien las noticias no son del todo alentadoras, si bien hay buenas noticias, si bien podemos ver cuando podemos mirar nuestro país en comparación a otros países, tenemos un mejor transitar de toda esta situación, de esta pandemia, de esta situación mundial, pero no deja de ser afectado el hogar, la familia, no deja de ser afectado el trabajo, obviamente. Para muchos, sé que para muchos está difícil, que bueno, hay situaciones que aún teniendo una tranquilidad económica, aún teniendo un hogar, dentro del hogar se generan situaciones que verdaderamente traen pesar, traen dudas, traen dificultades, bueno, todo. No estoy hablando de los hombres y mujeres de fe, como sé que le estoy hablando a las personas en esta tarde, pero sé que quizás tenés a tu alrededor un montón de personas, de seres queridos, de amigos que estarán pasando situaciones muy difíciles y estarán esperando una palabra de vida, una palabra de aliento, estarán esperando una puerta que se le abra en medio de estos días difíciles. Y aquí está donde nosotros como iglesia, bueno, ocupamos un papel muy importante en la sociedad, no solamente hablando de congregación, hablando de vida de fe, sino como un factor de la sociedad, la iglesia, el cuerpo de Cristo como un factor importante, un factor transformador, un factor de cambio, un factor de esperanza, de expectativas nuevas, un factor que realmente trae luz, como cada lumbrera del Señor, como lo que somos. Sí, estamos siendo preparados y fuimos entrenados todo este tiempo para este momento, para esta hora. ¿Sí? La iglesia, durante toda nuestra vida de fe, Dios nos ha preparado para este día, para esta hora. ¿O no, pastora? Así es, sí. Y bueno, justamente hoy en la mañana le compartía en el grupo de los hermanos del Ministerio MAPE algunas anotaciones que yo había hecho, que no tengo el año, pero fue cuando yo cursaba el secundario, así que fue hace mucho. Hace poquito. Hace muchos años había hecho un resumen de un libro que se
se llama Ardiendo para Dios, y yo pensaba eso, ¿no? Que todo ese tiempo Dios me fue preparando para este tiempo. No me lo habías contado eso. No. Pero bueno, como tenemos el mismo espíritu, como somos un solo cuerpo, la pastora y yo, ahora me estoy enterando. Sí, pensaba eso, digo, que Dios pone ese sentir en nosotros. Dios pone los llamados, ¿no? Porque cuando te llama a hacer algo en la iglesia o a hacer algo para Dios, viene de Él, porque Él dice que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, Señor. Y yo digo, Dios me venía preparando y veíamos la letra que era se notaba de alguien que recién estaba aprendiendo a escribir con otra letra que yo estaba intentando hacer, y bueno, lo diferente que es mi letra hoy, de tanto tiempo que pasó y de tantos años, pero desde ese tiempo Dios ya ponía en mi corazón el amor a las almas, el ver siempre al otro, la necesidad de la salvación, de llevarle el mensaje, ¿no? Y ahí decía cosas muy importantes, como dice Pablo, que deudores somos. Sí, Señor. ¿No? Que yo soy deudor por recibir tanto amor, tanta gracia, entonces tengo que hacer algo. Por haber recibido tanto de Dios, tengo que también hacer algo por otros. Y bueno, todo eso que leí, todo eso que recibí, todo eso que Dios me ministró al leer ese libro, hoy lo puedo ministrar a otros. Y Dios es así, Dios nos prepara para grandes cosas, para grandes obras, como hablabas. Exactamente. En la última prédica que hicimos en YouTube, el pastor hablaba de esto, de que Dios nos creó para ponernos en obras que Él de antemano ya había preparado para nosotros. Pensaba en eso hoy justamente por la mañana mientras leía ese resumen, bueno, y de a poco les voy a ir mandando todas las cosas que fui anotando, que me parecían más importantes en el libro, y bueno. Bueno, es importante tener este tiempo de reflexión, ¿sí? Hola Claudia, querida, bendecida, bienvenida. Claudia. Mientras se van añadiendo los hermanos, le damos gracias a Dios. Es importante tener un tiempo de reflexión, ¿no? No te digo que estés todo el tiempo en una situación reflexiva, pensando en el pasado, sacando una ecuación, ¿viste? De los hechos pasados y futuros, su influencia, no, sino que tengamos cierta capacidad de reflexionar positivamente, cierta capacidad de reflexionar en base a lo que hoy Cristo nos presenta, a la expectativa que Él tiene para la iglesia, a la expectativa que Él genera en tu espíritu, ¿sí? Imagínate, la pastora hoy estaba diciendo, yo no hablé, realmente no hablamos todo lo que pensamos, realmente somos dos personas diferentes, individuales, ¿sí? Pero trabajamos en un espíritu, así como también ustedes que están del otro lado, aunque son individuos personales, tienen su carácter, su forma, sus modos, hay un espíritu común, ¿sí? que nos aúna. Dice la palabra del Señor que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común, ¿sí? Tenía todas las cosas en común, y las cosas en común se generan por causa de tener un espíritu afín, por causa de tener una ligazón, por causa de tener unión en común, que es lo que nos une hoy, y lo que nos une es Cristo, lo que nos une es esa salvación preciosa, la redención por su sangre, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero como todo esto no termina ahí, entonces hoy sí tenemos que tener cierta cuota, pastora, reflexiva, ¿sí? de hoy, qué hacer, cómo movernos en una sociedad que realmente, como hablamos al principio, está marcada, está asignada. Esto no va a ser ni fácil salir de esta situación. Si bien nosotros tenemos fe, confiamos en Dios, no tenemos temor de malas noticias, tenemos la protección divina, tenemos ángeles a nuestro alrededor, tenemos un corazón cambiado, transformado por el amor de Dios, nuestra vida tiene una mirada diferente, ¿sí? Pero obviamente que la naturalidad, lo que antes hacíamos ya no va a ser igual. Hola Mabel, bendecida, bienvenida. Bendiciones, Mabel. No va a ser igual, pero en la función de la iglesia sí va a ser la misma. Por eso hoy tenemos alguna palabra, ¿sí? Desde los comienzos, en el libro de los Hechos,
de los apóstoles, en los comienzos de la iglesia primitiva, quizá no había coronavirus, quizá no había pandemia, quizá no había restricción de salir, pero sí había cosas que marcaban al pueblo, ¿sí? Recordemos que en la antigüedad, en el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel, la nación judía, estaba bajo el yugo de Roma. Había un imperio que gobernaba vastas regiones de la tierra conocida en ese momento, ¿sí? No había una voluntad propia del pueblo para poder decidir sobre sí mismo. Había alguien superior, como era el imperio romano, como eran los César, como eran los gobernadores en ese tiempo de cada región, que tomaban decisiones por el pueblo, que tomaban decisiones por las ciudades, ¿sí? Independientemente de sus deseos. Pero imagínate la iglesia, bendecida Verónica, bienvenida. Imagínate la iglesia, pastora, imagínense, hermanos, la iglesia en sus comienzos. Ahí nomasito, cuando Jesús murió, resucitó y estuvo 40 días con ellos, hablándole, exponiéndole el reino de los cielos. Y luego el mandato de Jesús, ¿de qué? De quedarse ahí en Jerusalén, todos juntos, esperando la promesa del Padre. El Espíritu de verdad, que los iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Sí? El Señor le dijo: esperen aquí para ser revestidos del poder de lo alto, para ser revestidos del Espíritu Santo. Imagínate su situación, pero dice la palabra del Señor en los comienzos, ¿sí? Buscalo, pastor, ahí en los primeros capítulos del libro de los Hechos, habla de que los discípulos, ¿sí?, tenían todas las cosas en común. Estaban esperando la venida del Espíritu Santo, estaban esperando la promesa del Padre, estaban esperando al Consolador, ¿sí? Cuando llegó el día de Pentecostés. Exactamente. En capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2 del libro de los Hechos, hermanos queridos. Versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. Ahí está. Los discípulos, los seguidores de Jesús. Discípulos, recordemos que significa uno que sigue a otro, uno que sigue los pasos de otro, las enseñanzas. Ahí estaban los discípulos conforme lo que el Señor les había declarado. Esperen aquí para ser revestidos del poder de lo alto. Y ellos estaban en el aposento alto en el día del Pentecostés, ¿sí? Estaban ahí esperando, estaban orando, comían juntos, planificaban juntos, soñaban juntos, y también seguramente tendrían cierta cuota de expectativa y de pensamiento. ¿Qué será lo que suceda después de esto? Como sé que también te puede pasar a vos, los que tenemos negocio, los que siempre fuimos emprendedores, ¿sí?, que no dependemos de un trabajo fijo, o los que están, las mamás y los papás que tienen chicos en la escuela. Hoy estamos cumpliendo con todo esto, pastora, mientras estamos orando, mientras recibimos la palabra por este medio, a través del WhatsApp. Estamos ahí expectantes. ¿Cómo seguirá esto? ¿Cómo avanzará esto en el futuro? Pero hoy también hay cierta cuota de esto, ¿no? Porque imagínate, tenían que esperar la promesa del Padre. Tenían que confiar en lo que Jesús le había dicho. De repente, ¡paf!, agarra y se levanta el Señor en una nube. Vienen dos varones vestidos de blanco y le dice: ¿qué miran para arriba? Dice: este Jesús que ustedes ven que sube así, así también volverá en las nubes. Y se va Jesús y se van los ángeles. Imagínate. Y ahora tienen una palabra y tienen que accionar por la obediencia en esa palabra y esperar una promesa. Ya Jesús no estaba con ellos, ya no tenían la palabra fresca, viste, el momento, el contacto diario con Jesús. Ahora estaban solitos los discípulos. Pero Jesús le había dado una impartición del reino de Dios, le había dado una revelación del reino de Dios por 40 días. Y les dio una promesa: esperen, quédense confiados para ser revestidos del poder de lo alto, para ser llenos del Espíritu Santo. Porque había una función de la iglesia, y era testificar, y era ser discípulos, seguidores. ¿O no, pastora? Así es. Y les quedaba creer
o creer. Creer o creer. Era creer en la promesa, creerle a Jesús, porque cuando Jesús fue crucificado, también se quedaron solos y dijeron, ¿qué pasó con todo lo que nos prometió? No sé si le habrá pasado alguna vez algo así. Sí. Ahora vuelve a aparecer y se vuelve a desaparecer otra vez, ¿no? Pero siempre Jesús dejando su palabra y esperando que confiemos en Él. O sea, siempre te va a dejar una palabra para que le creas. Además, para un bien mayor. Quizás hoy no encuentres, quizás esto estaría bueno compartirlo con alguien que está, como les decía antes, quizás vos tenés fe, quizás vos tenés confianza, pero a tu alrededor habrá un montón de personas que no tengan el acceso por la fe al corazón de Dios, no tengan la seguridad por la fe, ¿sí?, que tenés vos, o quizás está atravesando un momento de crisis, no una crisis de no creer en Dios, sino una crisis del futuro. ¿Qué pasará? Y queremos en esta tarde darte claridad por medio de la palabra, claridad por medio del testimonio de los primeros cristianos, de cuál era la razón de la iglesia y cuál es hoy la razón de la iglesia. Cuál es hoy, como hablamos al principio, toda la formación que Dios te ha dado, ¿sí?, desde los comienzos, desde el primer día que aceptaste a Cristo en tu corazón. Y has atravesado luchas, y has atravesado pruebas, y has atravesado dificultades, y te caíste, y te levantaste, y te defraudaron, y defraudaste. Bueno, todo, la humanidad, el ser humano, ¿sí?, el desarrollo de nuestra vida de fe. Y hemos sido heridos, y hemos sido curados, y hemos perdido oportunidades, y hemos recibido otras tantas, ¿sí? Todo esto que estamos viviendo y que hemos vivido nos ha preparado para este día. Jesús por 3 años y medio preparó a los discípulos. Él fue ahí, al pie, siempre. A los discípulos les revelaba la verdad. No le hablaba por parábolas, le hablaba con claridad, ¿sí? A ellos le hablaba por parábolas, a la gente común y corriente, pero a sus discípulos les ponía la verdad del reino de Dios. Les ponía la verdad del plan divino para la humanidad. ¿Sí? Le decía, siempre le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padeciese, ¿sí?, en manos de los pecadores. Siempre les reveló la verdad. Yo quiero decirte en esta tarde, mi querido, mi querida, que no habrá para vos, amado del Señor, amada del Señor, nada oculto que Dios no te haya revelar, no te haya de revelar por el Espíritu Santo, para que no camines en oscuridad, sino que camines en la seguridad de un propósito claro y definido, aún para estos tiempos de dificultad, aún para estos tiempos de incertidumbre mundial, de peligro mundial, ¿sí? Podemos prender la tele un ratito y vas a ver las noticias, todos los días la misma, más muertos, más infectados. Más muertos, más infectados, avanzamos unos casilleros, retrocedemos, siempre las mismas noticias, pero la iglesia tiene que levantarse a resplandecer. Quizás no podamos hacer las reuniones tradicionales, pero hay algo que Dios no te ha privado y es algo de poder resplandecer en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de duda, traer claridad y seguridad por medio de la palabra, no solamente para tu vida, sino también para los que te rodean. Ahí en el libro de los Hechos, yo quiero que tomen ahí capítulo 2 del libro de los Hechos, fue lo primero que hablamos, y ahora quiero hablarte del libro de los Hechos, capítulo 17, ¿sí? Con la pastora estábamos mirando esto. En el capítulo 17 del libro de los Hechos sucede una situación por medio de Pablo y de Silas en una ciudad, en un territorio de Tesalónica, y donde hubo una dificultad, una situación bien marcada. Mirá, dice así, en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos
gran número, dice la Biblia, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, a Pablo y a Silas, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mirá qué tremendo. Podemos predicar 10 días de estos pocos versículos. Realmente hay una abundancia, hay una riqueza de lo que es la palabra de Dios, pero yo quiero en esta tarde marcar algunos conceptos para este tiempo. Yo quiero que ahí en tu casa diga: hay conceptos en la palabra de Dios, que me transmite para este tiempo. Porque en este tiempo también es necesario que nosotros podamos tener este carácter como Pablo y como Silas. Él dice la Biblia aquí que cada vez que llegaba a una región, él llegaba donde los judíos, llegaba donde la sinagoga para poder exponer lo referente a la persona de Jesucristo, lo referente a su padecimiento, a su muerte y a su resurrección. Y que en la persona de Jesús, el Cristo, había redención y perdón de pecados. ¿Sí? Resulta que en esa actividad de los apóstoles, en esa actividad de la iglesia, siempre había gran división, siempre había gran conflicto, pero nunca ellos dejaron de exponer, en este caso Pablo y Silas, que reposaban o estaban alojados en la casa de un tal Jasón, ¿sí? Nunca dejaban de exponer la verdad, porque dice que en ese momento, cuando ellos debatían o ellos exponían a Jesús desde Moisés, pasando por los profetas, ¿sí? Y le expresaban que él era el Cristo, había una división bien marcada entre los que creían y los que no creían. Y dice la palabra del Señor que algunos judíos creían, ¿sí? Muchos griegos piadosos creían, y mujeres nobles no pocas. ¿Sí? Había muchos, pero en ese cúmulo de gente, o en esa formación de incrédulos o creyentes y no creyentes, ¿sí? Había judíos, parte del pueblo de Dios, que no solamente no estaban dispuestos a aceptar la verdad, sino que tomaban a gente ociosa, dice, buscaban a gente desocupada, a gente chismosa, a gente que estaba todo el día sin hacer nada, gente que no tenía ninguna motivación de la vida, los extorsionaban o los adornaban, como quien dice, y los volcaban hablando mentiras de ellos. ¿Sí? ¿Para qué? Para armar un barullo, armar un alboroto, como dice acá. Pero el Señor acá nos habla que dice que como no encontraron a los discípulos, al apóstol Pablo y a Silas, su compañero, dice que tomaron al dueño de la casa, a Jasón, y lo llevaron a él y a otros hermanos, para poder buscar un chivo expiatorio de lo que estaba sucediendo en la tierra. Fíjate que lo que estaba sucediendo en la tierra es que la gente se convertía. Algunos judíos, muchos gentiles, piadosos, gente con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, gente que no tenía ninguna relación con el pueblo de Dios. Es más, los judíos los desechaban, los aborrecían, la verdad no los consideraban parte prácticamente de la humanidad, porque ellos sí se consideraban pueblo de Dios, escogido por Dios, ¿sí? Y tienen toda la razón, pero los gentiles eran personas impuras, inmundas. No hay relación entre nosotros y ustedes. Pero resulta que cuando a la hora de predicar el apóstol Pablo y su compañero Silas, dice que muchos de esos gentiles, muchos de esos griegos que eran piadosos, que tenían un corazón realmente abierto, realmente sensible a la palabra de Dios, se convertían rápidamente. Y había mujeres influyentes. Quiere decir que había un abanico de personas de todas las clases sociales que eran afectadas por la palabra de Dios, que eran afectados por la unción, el poder que había sido derramado en la persona de Pablo, del apóstol Pablo y de su compañero Silas,
¿sí? Porque esas no eran palabras de humana sabiduría, dice Pablo. No vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vine a ustedes en el poder del Espíritu Santo. ¿O no, pastora? Amén. Entonces Pablo era como decíamos al principio, la iglesia es un factor. Es algo necesario en la sociedad. No es algo que se revela en la sociedad desde lo natural, desde la carne. Es algo que se revela desde su condición de iglesia, desde su condición de embajadores de Cristo. Cuando vos sos un embajador de Cristo, representás al país, a la ciudadanía de Cristo, del cielo, al reino de Dios, con leyes particulares, principios particulares y conceptos muy particulares a los cuales todos pueden acceder por medio de ¿qué? De la fe. Entonces, la iglesia, como decíamos al principio, es muy importante. Tu vida es muy importante en estos tiempos. Vos quizás hay personas nuevas, quizás hay personas que han cometido muchos errores y está todo bien, ¿sabes? Porque Dios te ha perdonado, Dios te ha limpiado y Él tiene misericordia del que tiene misericordia y se compadece del que se compadece. Y si Dios te ha abrazado con amor, te ha redimido con amor, te ha limpiado con su sangre, yo te tengo que abrazar como hermano y hermana, recibir como hermano y hermana y ver en vos reflejada la persona de Cristo, aunque no seas perfecto, aunque no seas verdaderamente lo que vos o Dios tiene pensado, pero que sabés que en las manos del Señor vos podés ser un faro de luz para una humanidad como la que hoy está sufriendo y padeciendo. ¿O no, pastora? Así es. Vos lo decías. Dice la palabra que somos la luz del mundo. La sal Así del es. mundo. Y así lo era Pablo, lo era Silas y todos esos que también se llegaron a Cristo, ¿no? A través de esa palabra. Dice que estuvo tres días. 3 días. Reposo, o sea, 3 semanas, ¿no? 3 semanas, cada sábado. Durante 3 semanas él estuvo predicando y discutiendo y, bueno, armando ese alboroto, ¿no? Que se armó, porque muchos judíos empezaban a creer en Jesús. Y después vemos, en la carta, eso hablábamos hace un rato, antes de comenzar, que hay 2 cartas a los de Tesalonia, a los tesalonicenses, ¿sí? Sí, Que están dentro de la Biblia. Pablo era un apóstol y como todo apóstol establece iglesias. Y en ese lugar, luego de haber sembrado la palabra, luego de haber discutido y luego de haber logrado que muchos llegaran a los pies de Cristo, fue sembrada una iglesia. Exactamente. En la que luego él escribe 2 cartas, ¿no? Que están dentro de la Biblia y queríamos leer un versículo en particular que es 1 Tesalonicenses 2, 19. Anótenlo ahí, Sí. por favor. Dice: nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás no nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Eso es 19. Desde el 17 hasta el 20. Bueno, la versión nueva internacional, la versión Reina Valera 60. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, escuchá, Pablo estaba lejos, por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una vez y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Mirá el carácter que tenía Pablo. Escuchen bien esto. Preciosa palabra. En el libro de los Hechos, capítulo 17, relata un cierto barullo, un cierto alboroto en el cual Pablo y Silas están trayendo el mensaje. ¿Dónde? En la sinagoga. Durante 3 sábados, durante 3 días de reposo.
No, él no estaba predicando, dice que por 3 días en la sinagoga, por 3 días en el lugar de reunión, hablaba denodadamente, rebatía los conceptos y expresaba desde lo hablado en los profetas y Moisés sobre la persona de Jesús. El impacto fue tan grande que el apóstol Pablo termina termina estableciendo una iglesia, la cual el apóstol Pablo se refiere, como leía nuestra pastora Susana, expresaba que Pablo se sentía no orgulloso. Él decía: ustedes son la gloria de mi vida. Ustedes son por lo cual yo me glorío. Me glorío cuando los veo convertidos. Me glorío si hay alguna gloria para el hombre, si hay algo de qué, es en ustedes, en verlos convertidos, en verlos salvos, en verlos predicando, en verlos orando. Entonces vos imaginate tu vida hoy cómo encaja en este tiempo difícil. Imagínate Dios cómo está mirando tu vida. Imagínate el Señor cómo está mirando tu vida. Por eso hablamos de hacer cierta reflexión desde los comienzos, no con la motivación de mirar hacia el pasado, sino de reflexionar bien nuestra posición como iglesia de Jesucristo en estos días. Todo lo que hemos atravesado, lo que hemos vivido, lo que hemos superado, lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido, las victorias que hemos alcanzado, las derrotas que hemos sufrido, todo nos ha formado para este día. Como Pablo también a los tesalonicenses le dice: miren, si hay una vida que estuvo marcada por las dificultades fue la de Pablo, pero él dice: la verdad, yo tengo algo en que gloriarme. La verdad, hay algo que en mi corazón me deja satisfecho en este tiempo, y son ustedes. Porque cuando venga el Señor, ustedes van a ser lo que me represente. Pablo en ese momento le está diciendo a los tesalonicenses: pastora, cuando ustedes suban a la presencia de Dios, cuando la iglesia esté delante de Dios y ustedes digan que vienen de Tesalónica, ustedes van a estar hablando de que Pablo les predicó. Sí. Ustedes van a hacer lo que refleje el éxito de mi vida. Mi vida tiene éxito cuando vos realmente cumplís. Para nosotros como pastores, el éxito de nuestra vida de fe no será haber alcanzado lo que soñamos en nuestro negocio, teniendo una casa propia, que va a ser lindo, que lo esperamos, que creemos y que piripim. Pero si hay algo que verdaderamente cuando llegue el final de nuestros días nos habrá dejado realmente reposar en paz, habrá sido haber cumplido con el propósito. Habrá sido no claudicar en estos días difíciles de una predicación genuina, poderosa y llena del Espíritu Santo, que te habla, amado y amada, que hemos nacido para resplandecer. Hemos nacido y hemos sido formados por Dios a través de nuestra vida de fe, a través de muchas circunstancias, para este día y para esta hora. Para este día y para esta hora. Pastor, pero no podemos salir, no podemos hacer reuniones. Algo grande Dios ha depositado en tu vida. Algo poderoso. Estos son, dijeron. Como no lo encontraron a Pablo, como no lo encontraron a Silas, lo agarraron a Jasón. Y a un par de hermanos que congregaban en esa casa. Y para el caso daba lo mismo, representaban lo mismo, un mensaje que cambia, un mensaje que transforma, un mensaje que da esperanza, así como también vos en tu casa, en tu barrio, en tu familia, sos una persona que realmente tiene un mensaje, aunque no abras tu boca, tu vida de fe refleja lo que sos. No hablo de perfección, pastor, tengo tantas cosas que cambiar, y yo también, querido, querida. Pero hay algo que Dios ha depositado en mi vida, que donde sea que esté en el día de hoy, Dios utilizará, ¿para qué? Para trastornarlos de arriba abajo. Como no lo encontró a Pablo y a Silas, que le dijeron: estos son, dijeron, a Jasón y al otro hermano. Estos son los que trastornan todo. Y era Pablo y Silas. Pero para el caso da lo mismo. Porque ¿sabés lo que pasa? Tenían el mismo espíritu. Así como la pastora estaba enviando un mensaje que tiene relación con lo que hablamos ahora.
¿Sí? Somos diferentes, hicimos dos cosas distintas, pero al final del día nos damos cuenta que tenemos algo en común. Y tenemos algo común, el espíritu que mora en nosotros, el espíritu que mora en tu vida, es lo que tenemos en común. Es que lo que no nos lleva a bajar los brazos, ¿no, pastora? Así es, y lo que pensaba también recién es por cuántas escuelas pasamos, ¿no? Es como que vamos cursando materias, ¿no? Porque muchas veces aprendemos leyendo en nuestra casa, muchas veces aprendemos de nuestro pastor, escuchándolo, por experiencias buenas y malas. Siempre aprendemos y somos preparados para que Dios nos use. Así como a Pablo, que tuvo que ser procesado también. ¿Y qué proceso? A los de Tesalónica, que siendo judíos pudieron aceptar a Cristo y cambiar su vida para siempre. Y también ser unos trastornadores en su ciudad, ¿no? Porque después de que se iba Pablo, quedaban ellos a seguir ganando gente, a seguir ganando más almas en su ciudad. Y así somos. Dios nos prepara para que en todo lugar donde estemos y en todo momento, porque esta pandemia no nos va a detener, no va a frenar el poder de Dios, no puede detener de poder predicar, ni tampoco de que vean nuestra vida, nuestro ejemplo, como dice el pastor. Nuestra vida siempre va a ser vista y siempre va a atraer, ¿no? Y va a traer esa pregunta de decir, ¿qué tiene esta persona? Algo especial hay en su vida, y eso es Dios. Eso es lo que hace que trastornemos todo lo natural y que lo sobrenatural se manifieste en donde va. Exactamente. Vos imagínate esto. Jasón no era el apóstol, era Pablo, era Silas, estaban ahí. Ellos eran los encargados de fundar las iglesias, de formar a los discípulos. Pero resulta que cuando tiene que ser expuesto ante el concilio, ante el pueblo, ante las autoridades, Jasón y los demás hermanos representaban lo mismo. Quizás eran muy jóvenes en el Señor. Quizás no tenían toda la experiencia en el Señor. Quizás no eran los mejores predicadores. Quizás no eran los mejores hermanos. Quizás tenían muchas cosas que cambiar. Pero cuando tenían que ser expuestos ante el concilio, ante las autoridades, ante el pueblo, ellos representaban lo mismo. Estos son los que trastornan. Tu persona es tan importante donde quiera que estés en esta hora. Como madre, como esposa, como abuela, como hija, como hijo, como padre, como abuelo. Importante como vecino, como trabajador, como empresario, como estudiante, como universitario. Es tan importante el lugar donde Dios te ha puesto. Es tan importante el lugar donde Dios te va a utilizar para transformar y afectar de manera positiva a una sociedad que pide a gritos algo diferente, que pide a gritos que nos manejemos de una manera diferente. Ayer estuve hablando con una persona, un hermano, y me dice, no, yo no uso barbijo, yo ando todo el día en la calle, no, a mí no me para nada el coronavirus, no tengo miedo. Una cosa es no tener miedo, una cosa es sentir seguridad de parte de Dios, de que lo malo no te afectará, y otra cosa es andar como un loco por la calle, no cuidándote, no dando un buen testimonio. Pastor, ¿vos usás barbijo? Yo uso barbijo, yo uso alcohol en gel, no, pastora. Y alcohol rebajado con agua. Pastor, ¿tenés miedo? A llevar adelante. Y sabe que cuidamos a otros. Yo cuido a otros y me cuido de otros también. Yo no sé dónde anduvo la gente. Pero a vos no te va a pasar nada, pastor. Y no importa, pero la ley de comunidad, de convivencia, que hablan de que yo soy la persona que tiene que afectar a mi ciudad. Yo tengo que afectar a mi ciudad, no con un fanatismo, no con una ideología. Tengo que afectar a mi ciudad con una palabra poderosa, con un ejemplo poderoso, acompañando mis palabras por mis hechos. ¿Sí? Y realmente hay pastores que están escondidos, que no salen. Hermano, hay que respetar, hay que cuidar. Si el gobierno da una orden, hay que hacerlo. Todavía estamos predicando, todavía estamos compartiendo, todavía estamos impactando.
en tu casa, dice que por 3 días en la sinagoga, pero después la gente creyó. Y el apóstol Pablo se fue y los dejó de Tesalónica. Miren muchachos, ya le di vuelta, más o menos, ¿viste? Ya les trastorné la ciudad. Ahora, muchachos, arréglense ustedes, yo les doy todo esto, yo los equipo así, ¿sí? Yo les doy toda esta formación. Estoy parafraseando o haciendo un relato, ¿sí? Para que lo pueda entender. El apóstol Pablo los entrenó, los capacitó, los formó, los equipó, les dio las herramientas. Después Pablo tenía que seguir su rumbo y seguir plantando iglesias y seguir transformando ciudades. Pero estaba la ciudad pata para arriba, los judíos persiguiendo, pero los gentiles creyendo. ¿Sí o no, pastora? Sí. Entonces imagínate, ¿había prohibiciones? Y sí. Dice que a Pablo lo tuvieron que sacar. A Pablo y a Silas. Claro, el alboroto que se había armado era descomunal. Porque el hombre no traía una prédica política. El hombre traía un mensaje poderoso del Espíritu Santo. Ahora, si Pablo hubiese sido un político, era un hombre más. Era un hombre más. Nadie lo iba a correr, nadie le iba a perseguir, nadie le iba a mentir, nadie le iba a armar barullo. Pero Pablo era un hombre que entendía que su mensaje afectaba a la ciudad, como también lo afecta a tu vida. Por eso hoy queríamos con la pastora, mirá, en Hechos, también anotá ahí un cachito, Hechos capítulo 28. Queremos ser breve para dejarte algunos conceptos, ¿sí? Yo quiero que te animes en esta hora. Yo quiero que entiendas Hechos capítulo 28, versículo 17. Yo quiero que entiendas algo, mi hermano, mi hermana, que entendamos juntos, que reflexionemos la importancia de nuestro papel en este tiempo para nuestra sociedad. Ayer me fui a visitar una gente que desde la cuarentena nunca más lo pude ir a ver. Y le prometí, porque tenía un problema con su hija, el hermano había vuelto a la iglesia, bueno, todo esto truncó un poquito su vuelta al Señor. Y me contó los problemas que tenía con su hija, y dije, yo voy a ir para tu casa, vamos a orar. Y tenía problemas graves, y como pastor tenemos capacidad y tenemos la voluntad y tenemos también la libertad de parte del gobierno de poder llegar a los hogares en situaciones que están de conflicto. Entonces, ayer me lo fui a visitar y realmente entendí. Hola Karina, bendecida. Bendecida. Cari, buenas tardes, bienvenida. Realmente entendí muchas cosas y lo importante de cumplir, lo importante de poder transmitir que uno entiende la situación que está viviendo, pero que tiene también una responsabilidad espiritual. Una responsabilidad espiritual, y es que las personas puedan comprender este tiempo que para ellos, también para este hermano, también para su familia, es un buen tiempo este. Aunque sea un tiempo difícil, aunque sea un tiempo adverso, hay algo bueno que Dios quiere hacer con su vida, como también lo quiere hacer con tu vida. Hay algo bueno. Hace unos días estaba pensando también, Señor, ¿cómo vamos a hacer tal o cual cosa? Señor, ¿cómo vamos a resolver tal o cual cosa? Necesito una idea, un pensamiento nuevo, creativo, una salida que venga de parte tuya, porque lo que viene de parte de Dios realmente transforma, realmente cambia de la noche al día tu casa, de la noche al día cambia tu familia, de la noche al día cambia la realidad de tu hogar. Por eso en estos días hay que ser bien importante, bien fundamentado. Mirá lo que dice en el capítulo 28, versículo 17, habla de Pablo en Roma. Ya todo el camino de Pablo había terminado en Roma, ¿sí? Había plantado iglesias, había escrito muchas cartas, otras las estaba por escribir en este cautiverio. Ya estaba en Roma, preso por causa de Cristo. Y dice la palabra del Señor, aconteció en el versículo 17, que 3 días después Pablo convocó a los principales judíos. Fíjate que siempre Pablo se dedicó a testificar al pueblo. Siempre respetó, escuchá bien lo que te voy a decir, respetó las autoridades del pueblo de Dios, porque él era judío, recordemos. ¿Sí? Tenía ciudadanía romana, pero era judío. Él era fariseo.
Él era celoso de la ley. Tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió. Pero él era parte del pueblo de Dios. Cada vez que llegaba a una ciudad, ¿a dónde iba? Al pueblo. ¿Sí? Después de 3 días llama a los principales y le dice: yo, varones hermanos, no he venido, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que hayan denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada donde Pablo estaba detenido, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, él les dijo, Pablo, estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos crecieron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Qué linda palabra. Qué linda palabra, obviamente para los judíos no, pero hermosa palabra, porque habla de la sanidad, habla de la restauración. Fíjate que Pablo era un hombre que representaba el reino de Dios, era un hombre que tenía una marcada pasión por predicar a Cristo. Pero él siempre respetó las autoridades judías, presentándose en las sinagogas y expresándole, porque dice, porque por esta esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. La situación de que Pablo no fue para acusar al pueblo de Israel o a la nación de Israel, acusarlos, sino que él sabía que la esperanza de Israel era Jesucristo y que él estaba dispuesto aún a presentar su propia vida como una ofrenda, como un sacrificio, ¿sí? Como un olor fragante, como dice la Biblia, presentar su vida en cautiverio, en cárcel, en cadena, por causa de la esperanza para Israel. Todo lo que el apóstol Pablo había vivido, lo había vivido, dice la Biblia, en el Hijo de Dios. Lo había vivido por Cristo y para Cristo. Él estaba llegando a los finales de su día. Estaba ahí, se le dio un lugar y podía predicar y podía enseñar. Estaba en una casa especial, pero estaba cautivo, estaba preso. Y ahí escribió sus cartas, y ahí escribió las cartas pastorales más hermosas, más profundas de nuestra fe cristiana. Era un hombre que tenía capacidad de mirar no el final de las cosas, sino el presente que lo llevaría, ¿sabes qué? Lo llevaría a cumplir un propósito. El presente para él era importante, por eso cuando se presentaba un lugar, él testificaba. Es importante el momento que estás viviendo. Es importante el hoy para tu vida. Porque el mañana seguramente todo esto terminará y los justos resplandeceremos como siempre. Pero en este tiempo es tan importante que nosotros podamos representar lo que la humanidad, la ciudadanía, los vecinos, la sociedad toda necesita encontrar. Una luz en medio de la oscuridad. Y aunque seas nuevo, y aunque tengas poco tiempo, y aunque hayas cometido 1000 errores,
Dios te ha puesto en el lugar donde estás y ha formado tu vida como la formó en Pablo para llegar a este día. Yo estoy aquí con estas cadenas por la esperanza para Israel, porque él entendía que el pueblo de Dios necesitaba de Jesucristo. No encontró la respuesta. Vos fíjate que le dice, acá se cumple lo que el Espíritu Santo dice el profeta. Con los oídos pesadamente, no quieren escuchar, no se quieren convertir para que yo no los sane. Así dijo el Señor. ¿Se entiende? Pero Pablo entendía que su vida era necesaria en ese lugar. Y quizás esté atravesando grandes problemas, ¿no, pastora? Así es. Grandes dificultades hoy. Pero es tan importante tu vida. Es tan importante tu vida en este tiempo. Porque Dios te quiere usar para realmente Él mostrar el favor para nuestra sociedad. Seamos un factor de cambio, ¿no, pastora? Así es. Y bueno, qué terrible, ¿no? Todo lo que vivió. Acá en el último versículo dice que durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno, ¿no? Todavía los romanos seguían existiendo, sí. El César seguía existiendo, es más, Pablo iba a morir en manos de los romanos. Pero nadie se lo impedía, nadie le impedía poder predicar y él no tenía temor. No tenía temor. Siempre es para imitar, ¿no? Este siervo de Dios. Porque es más fuerte lo que Dios tiene con tu vida que las circunstancias. Claro. Es más fuerte lo que Dios tiene con nosotros que lo que estemos viviendo hoy. Y es más fuerte por un bien mayor. Pablo decía, tengo estas cadenas por la esperanza para Israel. Ahora yo quiero proponerte esto. ¿Qué es lo que está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Lo estás mirando como una dificultad? ¿Lo estás viendo como algo importante que está sucediendo en tu vida por causa de la esperanza por tu familia? Por causa de la esperanza de un barrio que está esperando por vos. Por causa de la esperanza de tus seres queridos que están esperando. Por causa de una sociedad que hoy está desesperada sin Dios. Ayer esta persona me decía, esto que está pasando es el castigo de Dios, Dios está enojado con la gente. Y esto está pasando para que la gente se convirtió por el terror, ni por el temor. Jamás. Fíjate que Pablo convirtió las multitudes, el apóstol Pedro convirtió las multitudes por causa del Espíritu Santo. Por causa de una predicación llena de presencia de Dios. Por causa de cumplir un propósito divino. ¿Sabes para qué nos llamó el Señor? Dice que el primer ministerio que nos ha dado es el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio un ministerio para reconciliar a otros con el Padre. Como fuimos, como decía la pastora, lo que hemos recibido de gracia, hay que darlo de gracia. ¿No, pastora? Fue por amor. Nada hemos hecho sino lo que Él nos ha dado por gracia. Por eso, en estos días tan importantes, ahí está, me quedé sin música. En estos días tan importantes, queremos alentarlos, ¿no, pastora? Queremos alentarlos, hermanos. Alentarlos. A los que son de la congregación nuestra, que están escuchando, los amigos que escuchan el Facebook, a través de Facebook Live y YouTube, el canal de YouTube. ¿No? Queremos alentarlo. Amén. Y qué importante es valorar el lugar donde Dios te pone, ¿no? Saber que Dios te lleva siempre a un lugar por algo. Nosotros que nos mudamos muchas veces, Dios. ya perdí la cuenta de cuántas casas nos mudamos, pero siempre lo entendimos de esa manera, que era necesario estar ahí, en ese momento, y que nuestra oración en ese lugar era importante. Y a veces decimos esta ciudad que ya no me gusta, que ya me aburrió, mi barrio, o este país, ¿no? Renegamos del lugar donde Dios nos pone. Y si estamos ahí es por algo, es por alguien, ¿no? Lo mismo que pensaba hoy a la mañana, cuando Dios te prepara, ya tiene Él en su corazón a qué personas le vas a hablar, a qué personas le vas a predicar, a qué personas vas a alcanzar, ¿no? Y tenemos que entender que Dios tiene todo bajo control, que Él todo lo sabe, Él es perfecto, Él conoce de los tiempos. Entonces si estés en el lugar donde estés,
Dios te va a usar. Exactamente. Y vas a sembrar la buena semilla como la sembró Pablo, como la sembró Silas, y que luego fue una multitud de gente creyendo en Dios. Así que... Una iglesia. Se levantó una iglesia. Una iglesia. Que Así no es. cerremos nuestra boca, ¿no? Así que Donde quizás... estemos, tenemos que hablar de eso. Exactamente, quizás aquel que le compartas o aquel que mire tu vida de fe, aunque no seas perfecto, aunque tengas 1000 problemas, pero que en tus labios siempre va a haber una palabra donde reconoces a Dios sobre todas las cosas, donde crees y tenés esperanza, aún a pesar de lo que vivís. Quizás esa persona que está mirando hoy tu vida se está inspirando también para creer en Dios. Quizá hay una mamá, un papá, un hijo, un hermano, una criatura que está mirando, ¿sí? Está mirando tu vida de fe, está mirando tus palabras que son acompañadas con hechos. No estoy hablando de perfección, no quiero que se descalifiquen a sí mismos, porque Dios te ha equipado con lo justo, con lo necesario, para poder afectar a tu familia, a tu casa, a tu ciudad, a tu barrio, a una nación entera, a las naciones de la tierra. Acá están, dice, lo que trastornan todo. Acá están lo que cambian lo establecido, acá están. No somos personas que vamos tocando el bombo o renegando, sino que somos personas que afectamos con un mensaje poderoso, un mensaje acompañado por hechos sobrenaturales, sanidades, milagros, liberaciones, conversiones, nuevas oportunidades. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es Dios en mi casa, es Dios en tu casa, es Dios con tu familia. Por eso queremos alentarte y queremos que en esta tarde puedas tomar una iniciativa diferente y una mirada diferente de tu propia vida, de las situaciones que vivís y de la expectativa que tenés hacia adelante. Hoy el mundo tiene malas expectativas. De acá a un año, de acá, hoy el año está perdido. No. El Señor nos ha prometido que no perderemos nuestra cosecha. Yo quiero que digas en tu casa, en este año no perderé mi cosecha. No perderé mi cosecha. Porque todo lo que he sembrado, lo cosecharé. cosecharé. Por la fe sembré, por la fe sembré, por la fe recogeré. por la fe recogeré. Ahí está. Estos son tiempos donde vas a cosechar lo que has sembrado, porque Dios es fiel. Así que, hermano querido, vamos a hacer una oración ahí en tu casa para que seas atento, para que seas, ¿cómo es la palabra? No me sale, para que estés dispuesto o dispuesta, ¿sí? A tener esa disposición, ahí está la palabra, esa disposición de que Dios utilice tu vida como un canal de bendición, como un factor de cambio y transformación para tu casa, para tu ciudad, para las naciones de la tierra. Dios utiliza personas como nosotros, totalmente imperfectas, totalmente en procesos, totalmente en caminos, totalmente en carrera, totalmente moviéndonos hacia adelante. Nos usa a nosotros por misericordia y nos usa por gracia y nos usa por propósito, ¿sí? Por propósito, porque solamente su voluntad lo ha determinado así. Así que, hermano, vamos a orar ahí en tu casa. Yo sé que tenés ganas de ver algo diferente en tu casa. Todo empieza por vos. Todo empieza por vos. Pablo comenzó siendo un perseguidor, tirado del caballo, camino a Damasco, en el medio del desierto, desparramado ahí, tirado ahí, todo lleno de arena, todo ahí asustado. Cambió su vida, se apasionó por Cristo. Yo quiero que la pasión por Cristo crezca en tu vida. La pasión por Cristo te lleva a tomar nuevos desafíos. La pasión por Cristo te lleva a vos a enfrentar las dificultades y a tener una mirada verdaderamente enfocada en el propósito que Dios tiene con tu vida. Para que veas que lo que está pasando hoy, como lo que pasó antes, te ha preparado para transformar el futuro. Tu futuro no será igual por lo que hagas hoy. Tu futuro será distinto por las decisiones que tomes hoy. La decisión de estar en pie, la decisión de estar tomado de la mano de Jesús, cambiará tu futuro. Tu futuro es bueno porque es pensado desde el corazón de Dios. Hay cosas que hoy van a cambiar en tu vida. Ahí en tu casa vamos a hacer una oración. ¿Sí, pastora? Amén. Hacemos una oración. Padre, bendigo a mis hermanos en esta hora. Yo te pido, Padre, que cada uno de ellos, que cada uno de nosotros podamos tener
hoy, a partir de hoy, una posición clara, una posición determinante, Señor bendito, para mi familia, para nuestra ciudad y para el mundo entero. Hoy la tierra clama, la tierra gime, hoy el mundo está desesperanzado, está, Señor, asociado a la catástrofe, asociado al dolor, asociado a la incertidumbre, Señor bendito, y nosotros no somos parte, Señor, de esta tierra, somos parte del reino, pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Dios. Tú nos has introducido en este reino. Señor bendito, nuestra vida no está limitada, no está frenada, no está condicionada por las motivaciones ni los principios de esta tierra, ni las circunstancias de vida, sino que nosotros estamos marcados por la sangre de Cristo, marcados por un propósito eterno. Tú nos has llamado para trastornar de arriba abajo las ciudades, las naciones, el mundo entero, para trastornar, Señor amado, las situaciones de vida de una familia, de un hogar, de un matrimonio, Señor, de la relación entre padres e hijos. Una palabra, Dios mío, puede cambiarlo todo. Llena el corazón, llena la vida de mis hermanos de una palabra poderosa, de una unción fresca. Llena, bendito Dios, a tu pueblo de esa unción divina, como la de Pablo, como la de Silas, que los hacía llegar, bendito Dios, con autoridad a una ciudad, Señor bendito, a impactar, que mis hermanos impacten, Señor, a su familia, que su fe, sus proyectos en ti, sus sueños en ti, Señor bendito, hechos realidad, terminen afectando poderosamente la ciudad. La palabra que salga de sus labios inspire fe, inspire confianza en ti, inspire, Señor, esperanza, Dios mío, en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy los cielos se abran y toda oscuridad, Señor, retroceda de alrededor de tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde están mis hermanos, donde están recibiendo ahora esta palabra, ahí, Espíritu Santo, abrázalo y usa sus vidas para estos días de gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Decí conmigo, yo creo estos días de pandemia, que estos días de pandemia, que estos días de reclusión, de impedimento, no serán para mí un condicionante, sino que yo, por la fe en la palabra, condicionaré y afectaré lo natural. Lo espiritual afectará lo natural. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que está en vos terminará afectándolo todo. ¿Sí Amén. o no, pastora? Así Lo es. que está en tu vida terminará afectándolo todo. Terminará afectándolo todo. Así que los alentamos, ¿sí, pastora? 1 hora justo. Lo que Dios puso en nosotros es poderoso. El pastor recién decía que no llegó al corazón de la gente con palabras persuasivas, sino con poder de Dios. Ese está. Poder de Dios está en nosotros. Está en tu vida. Amén. Sí, Señor. Está en tu vida el poder de Dios. No te menosprecies, no menoscabes tu vida. Ten el valor que Dios le ha dado de depositar su espíritu en tu vida. Lo depositó, lo puso en vos. Sos morada del Señor. Sos el templo del Señor, dentro tuyo. Y, pastor, me pasan cosas. Que te pasen las cosas que te tengan. Estás en un proceso. Estás en un proceso, no bajes los brazos, no pienses menos de tu vida. Pensá realmente como te mira el Señor y te está mirando con ojos de amor, te está mirando con esperanza y con expectativa que a través de tu vida las naciones se volverán a Él. ¿Sí? Amén. ¿Amén? Amén. Amén, muy bien. Hermanos amados, sí, nos vamos a ver el domingo. El domingo a las 18 horas volvemos a estar con ustedes. Con palabra, alabanza, oración, y estaremos orando por cada petición. Exactamente. Le damos gracias a Dios porque Dios estuvo respondiendo a la oración. Muchas oraciones, sí. Sobre Bianca, que estuvimos orando, su mamá Verónica nos pidió oración y estuve hablando con ella y bueno, Dios estuvo respondiendo. Exactamente. Estuvo aliviando a Bianca, pudieron dormir, pudo conciliar el sueño. Así que le damos gracias a Dios por su respuesta y por todo lo que está haciendo en cada familia del Ministerio MAPE y de todos los que se van conectando. Así como Mabel también nos contaba su testimonio. Amén, sí, Señor. La hermana Vanessa,
y es muy gratificante, como decía el apóstol Pablo, esa es nuestra corona, nuestra gloria, lo que nos llena de alegría es poder ver que Dios bendice sus vidas, bendice su familia y responde sus oraciones. Amén, sí Señor. Así que, hermanos queridos, levanten una ofrenda. Cuando todo pase, traerás ofrenda a los que son de nuestra iglesia. Y si sos de otra iglesia, levantá también tu ofrenda y luego la llevas a tu casa espiritual, al lugar de donde te reunís. Siempre cuando hay palabra, tiene que ser levantada una ofrenda de gratitud por esa palabra, por ese momento espiritual donde nos reunimos a hablar del Señor. Así que el día domingo nos vamos a estar reuniendo. Les pedimos que si tienen pedido de oración, lo hagan, dejen sus pedidos. Estamos revisando siempre los mensajes. Así que paz, hermanos queridos. Karina, bendecida Sonia, los bendecimos. Paz, 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 paz. El domingo nos vemos. Mantenerse firmes, los esperamos, los queremos, los amamos. Bendiciones. Bendiciones a todos.